Saludos, saludos hermanos y amigos. Soy el pastor Pablo Rodríguez Marchante. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, y lo hago para todo el mundo de habla hispana a través de la plataforma YouTube por mi canal, Pablo Razona y Medita. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Cada viernes a las 8 de la noche salgo al aire con un tema del diario vivir que es aplicable lo mismo a creyentes que a no creyentes. Y lo hacemos en forma poética, anecdótica y bíblica para razonar y meditar. Y podemos tener en algunos casos, como el tema que vamos a tratar hoy, quizá distinta opinión, pero de todas maneras yo siempre voy a transmitir lo que creo, lo que pienso y cómo veo las cosas, y usted tiene el derecho y la posibilidad de no pensar igual o pensar igual, y lo importante es que entre todos razonemos y meditemos. Así que si le gusta este programa, después de terminado, de un like. Si no se ha suscrito, le agradezco muchísimo que se suscriba y sobre todo que lo comparta con más personas de habla hispana. No, recientemente una persona de habla inglesa me dijo que quería enviarle mi programa a una amistad que hablaba español, porque ella no habla español. Me extrañó cuando me pidió la clave para entrar. Le dije, sí, cómo no, pero usted no entiende español. Dice, no, pero tengo una amiga. O sea que llegar a más personas es lo importante. El tema que voy a tratar hoy puede y de hecho es bastante controversial, y explico por qué. Voy a hablar sobre el arrebatamiento de Cristo a la iglesia, es conocido también como el rapto, la venida de Cristo. Y digo esto porque conozco iglesias evangélicas, conozco hermanos que tienen una diferencia de opinión a la mía en cuanto a este acontecimiento, a este evento. Pero yo voy a transmitirles a ustedes lo que yo he creído siempre y continúo creyendo. Y si usted cree de otra manera, bueno, pues podemos razonar y meditar sobre este tema. Y el arrebatamiento es un acontecimiento que ocurrirá donde Cristo, el Hijo de Dios, había prometido que como Él se fue, también vendría un día, dice, y os llevaré a donde yo estoy. O sea que la opinión mía y de muchos creyentes y muchas iglesias, incluso las iglesias que yo he pastoreado, creemos que es real la segunda venida de Cristo o el arrebatamiento o rapto. De una manera real va a ocurrir, y da una serie de detalles que van a, a darnos señales, van a permanecer durante un tiempo dándole señales como guerras, rumores de guerras, enfermedades, terremotos, hambrunas, muchas cosas que van a ocurrir en el mundo, y eso es lo que voy a enfatizar en este programa. Así que sin más, vamos a comenzar sobre el tema el arrebatamiento. Sí, la parte poética hoy es una prosa y la titulé En un abrir y cerrar de ojos, y dice de la siguiente manera: en un abrir y cerrar de ojos, el novio arrebatará a la novia de las garras de captores que fueron sus malhechores, que quedarán los despojos y lo que el novio no tienes, por ella no es que viene. Eran 10 vírgenes solamente, y aunque todas las pasó por la mente, 5 no tuvieron precaución, y durmieron y durmieron y durmieron sin razón. Eran 5 precavidas, eran atrevidas, y aunque las 10 al sueño se entregaron, solo algunas ganaron. Hubo una diferencia: 5, el aceite en ausencia, y cuando el novio llegó y la puerta tocó, todas se despertaron.
pero como combustible no tenían, 5 se quedaron y las otras 5, alegres, felices, sus lámparas encendieron y con el novio se fueron. Vale la pena como este tema, ya le digo, me lo he estado pensando durante mucho tiempo porque sé que es engorroso y controversial, pero hoy me decidí a darlo. Incluso les voy a decir algo, yo había escrito y memorizado hasta cierto punto otra anécdota, pero me pareció bien que era mejor hablar de la experiencia mía personal del caso y ustedes verán por qué yo estoy tan seguro, en mi opinión, en mi modo de ver, de que el evento ese acontecimiento, va a ocurrir de esta manera. Y le hago un poco de historia. Mis padres se convirtieron al Evangelio cuando yo apenas nací. Creo que un poco antes de yo nacer, ellos conocieron el Evangelio. O sea que yo ya nací, me crié dentro de la iglesia. Y siempre se hablaba mucho en aquella época de la venida de Cristo. Y se hacía énfasis en que podía venir en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, como el título de la prosa, sin que nadie se diera cuenta. Y Cristo mismo, con sus propias palabras, dijo que no podía decir, porque no lo sabía, ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir, sino que solo su Padre que está en los cielos era el único que sabía. Por lo tanto, iba a agarrar desprevenido siempre a las personas. Y por eso la parábola de las 10 vírgenes, que da un ejemplo ahí de quién está esperando que el novio llegue, o sea, Cristo, que es el novio de la iglesia, o sencillamente que se echen a dormir y no creen esta forma. Y les cuento cómo fue. Cuando yo tenía 11 años, bueno, yo siempre estaba en la iglesia, como le acabo de decir, pero yo no había dado el paso de fe, no había aceptado, como en el argot evangélico decimos, a Cristo como mi Salvador personal. Y como alguien ha dicho, Dios no tiene nietos, Dios solamente tiene hijos. O sea, el hecho de usted o yo ser hijo de un cristiano no me hace cristiano. Conforme los hijos de un doctor no lo hace médico porque su padre es doctor, o un maestro no lo hace profesor porque su padre tenga esta profesión. De todas maneras, les cuento. Un día yo regresaba de la escuela y, bueno, yo tenía 11 años y cuando llego, la casa estaba abierta. Busqué a mi mamá y no la encontré. Mi papá tampoco. Mi hermanito que estaba pequeño tampoco lo vi. Me asusté mucho y dije, ¿será que Cristo vino y me quedé? Una tía mía vivía al lado y corrí por allá y tampoco estaba. Entonces comencé literalmente a llorar, un niño de 11 años, pero convencido de que me había quedado, que Cristo había venido, había arrebatado a su iglesia, a sus hijos, a los creyentes, y yo como no había dado ese paso de fe, ese pacto con Dios, pues me habría quedado y pasar por un terrible momento de la tribulación. Pero en ese momento llegó mi mamá. No recuerdo exactamente dónde estaba. Llegó con mi hermanito, mi papá estaba trabajando y llegó más tarde. Pero sí recuerdo que de pronto la veo venir con mi hermano y dije, me volvió el alma al cuerpo, ¿no? Pero de todas maneras estaba compungido, estaba temeroso, estaba decidido. Y en mi casa se guardaba la llave de la iglesia porque en esa época mi mamá era la conserje de la iglesia. Y cogí la llave y me fui para el templo, lo abrí y me arrodillé yo solo, sin nadie más. Nadie me guió, nadie me dijo lo que tenía que hacer. Y ahí llorando
le pedí perdón a Dios por todos mis pecados, le dije que aceptaba a Cristo como mi Salvador y que quería estar preparado para si en algún momento ya era inminente que Él venía, yo no me quedara, estar seguro de mi salvación. Y como ese es mi testimonio, esa es la manera en que yo me acerqué a Dios, para decirlo de otra forma para los no creyentes, la forma de acercarme a la iglesia, de acercarme a Dios, de acercarme a Cristo, de buscar lo espiritual, de estar seguro de la salvación y de la vida eterna, fue motivado precisamente por el temor a que Cristo viniera a arrebatar su iglesia y yo, si no formaba parte de ella, me quedara en este mundo. Era una mente infantil, pero han pasado los años, pasé la juventud, pasé la madurez, ya estoy en la vejez y sigo pensando y creyendo que Cristo va a venir a recoger a su iglesia como ha prometido en los evangelios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 20, de los versículos 2 al 6 dice lo siguiente: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron reinando con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículos 15 al 17, leemos lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. O sea que la palabra de Dios hace referencia a este evento de la manera que estoy explicando. En Juan capítulo 14 y versículos 1 al 3 leemos lo siguiente. 14, 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis.
palabras de Cristo que dan a entender lo que estamos mencionando. En primera a los Corintios, capítulo 15, versículos, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, dice lo siguiente: He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Palabra de Dios. No sé si notan que no estoy haciendo comentarios, simplemente estoy diciendo lo que la palabra de Dios nos explica. En Mateo 9:24 leemos lo siguiente. Mateo 9:24 al 31. Y dice así: Y les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó a la niña y ella se levantó y se difundió la fama por toda aquella tierra. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos dando voces diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijos de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo: ¿Creéis que puede ser esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces le tocó los ojos diciendo: Ciertamente a vuestra fe así será hecho. Y traigo colación a este versículo porque lo que creemos por fe va a acontecer. Así que en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10, leemos lo siguiente. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 10. Y esperar en los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. En Apocalipsis 3, 10 al 11, Apocalipsis 3, 10 al 11, leemos lo siguiente: Por cuanto has guardado a la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual, descendiendo del cielo de mi Dios, y su nombre, y con un nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga. Y para terminar, Apocalipsis 16, 18 al 21. Apocalipsis 16, versículos 18 al 21, leemos lo siguiente. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo había jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento,
Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Todos estos acontecimientos están relacionados desde el punto de vista bíblico con la venida de Cristo, con el arrebatamiento. Así que espero que usted pueda razonar y meditar sobre este evento. Si usted cree que es de otra forma, pues a lo mejor usted se siente bien así, pero espera que Cristo va a venir. Porque lo importante es que tenemos una promesa de vida eterna, una promesa de llevarnos al Padre, y esa tiene que efectuarse de alguna manera. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Santo Padre, te alabamos y te damos gracias en esta hora, porque tú eres un Dios bueno. Para siempre es tu misericordia. Tú no quieres que nadie se pierda. Te imploramos, Señor, que este acontecimiento que muchos esperamos del arrebatamiento, el rapto, la segunda venida, en que tú vendrás de los cielos a buscar a tu iglesia para estar con el Padre, estemos confiados en que así será y que tú no tardas la promesa, porque tú cuando prometes, cumples. Te damos gracias por todo en el nombre de Jesús tu Hijo. Amén. Amables sintonizantes, sintonizados, y los que sintonizarán este programa en el futuro, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, ahora, mañana y siempre. Dios le bendiga.